Mi nombre es Daniela Restrepo Olivero, estudiante de Contaduría. En este video voy a explicar la jurisprudencia. La jurisprudencia en Venezuela se refiere a todo ese conjunto de interpretaciones que se hace a las sentencias y demás resoluciones judiciales. La jurisprudencia está basada en hechos, actos que derivan de la resolución de conflictos en los tribunales que por causas están dadas en sentencias. Se establece en el país una jurisdicción constitucional que parte del Tribunal Supremo de Justicia, de su sala constitucional que deriva hacia los demás órganos judiciales. De alguna manera, como ejercicio interpretativo, crea, flexibiliza, moviliza las normas jurídicas y con ellas mejora, optimiza, actualiza las normas para reducir la rigidez en la aplicabilidad de la ley y de alguna manera constituirse en el elemento declarar nulidad de normas, leyes y demás actos que los órganos ejercen el poder público. Por lo tanto, el ilícito tributario, en su artículo 81 del Código Orgánico Tributario, constituye ilícito tributario toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. Por lo tanto, se puede definir el ilícito tributario como toda acción u omisión dolosa, intención o culposa, negligencia, cometida por los sujetos pasivos en su calidad de contribuyentes o responsables. Con esta acción u omisión el sujeto pasivo incumple con sus obligaciones tributarias ante la administración tributaria, por lo cual conlleva la necesidad de reparar el daño causado tomando en consideración el carácter administrativo o penal de la infracción cometida. En toda administración pública debe existir una norma para regular aquellas conductas infractorias que de manera deliberada o quizás por desconocimiento de la ley incurren en ilícitos. Es por eso que la administración tributaria se ve en la tarea de fiscalizar y de seguir de manera constante a todos los contribuyentes de un país. Solo así se podrá tener un control más efectivo en la recaudación de tributos. Existen personas y entes autorizados adscritos a la administración tributaria que se dan a la tarea de fiscalizar y verificar todos los establecimientos comerciales y a las personas naturales que son susceptibles de cancelar tributos. Se han visto muchos casos de clausura de establecimientos comerciales, ya que estos incurren en ilícitos tributarios. También existen penas privativas de libertad que son aplicadas a aquellas personas responsables de establecimientos o a personas naturales que de manera deliberada incurren en defraudación o evasión de tributos. Estas penas están establecidas en el Código Penal y en el Código Orgánico Tributario y son aplicadas por la Administración Tributaria y la Justicia venezolana. Se entiende como obligación tributaria aquel vínculo jurídico en virtud del cual una persona en calidad de sujeto pasivo está obligada al pago de una suma de dinero por concepto de tributo y sus accesorios, siempre y cuando ocurra el presupuesto de hecho establecido en la ley. Lo antes expuesto se refiere a que la obligación tributaria debe de recaer sobre la persona, es decir, es de carácter personal y no recae sobre los bienes. Ahora bien, esta relación está constituida por dos sujetos. En primer lugar, tenemos el sujeto activo, que en su artículo 18 del Código Orgánico Tributario es sujeto activo de la obligación tributaria el ente público acreedor del tributo, y el sujeto pasivo, en el artículo 19, es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o responsable. En
El Código Orgánico Tributario, artículo 22, son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible. Dicha condición puede recaer en las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado, en las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho, y tercero, en las entidades o colectividades que constituyen una unidad económica, disponga de patrimonio y tengan autonomía. Existen características pertinentes a la obligación tributaria de tal manera, si se contraría alguna de ellas, se incurren en ilícitos tributarios. De esta manera encontramos las siguientes características de la obligación tributaria. Es un vínculo personal entre el Estado y el sujeto pasivo. Es de derecho público. Es una obligación de hacer cuando se trate de obligaciones formales. Tiene su fuente en la ley, basándose en el principio de legalidad. Nace al producirse el presupuesto de hecho previsto en la ley, ya sea al describir situaciones o hechos ajenos a toda actividad o gasto estatal, consistir en una actividad administrativa o en beneficio derivado de una actividad o gasto del Estado. Es autónoma frente a otras instituciones del derecho público, ya que no depende de ninguna, y su cumplimiento se puede asegurar por medio de garantía real o por privilegios especiales. Los elementos del ilícito tributario son los siguientes. El elemento psicológico, que está constituido por la conducta de acción u omisiva adoptada por el sujeto, la cual puede ser dolosa o culposa. El elemento subjetivo lo conforma el sujeto transgresor o quien comete la violación, ya se trate de contribuyente o responsable. Antijuridicida, que se refiere a la transgresión de quien viole una norma jurídica o adopte una conducta contraria a derecho. Tipicidad. Esto es que la conducta del contribuyente o responsable señala como infracción se subsume en un tipo legal, lo cual constituye una garantía vinculada al principio de legalidad. Punibilidad. Conducta adoptada por el infractor considera como punible o que él mismo se haga acreedor de un castigo o sanción. La evasión fiscal, concebida como acto destinado a incumplir ilícitamente con las obligaciones tributarias en el perjuicio del fisco, consiste en privar a éste de los impuestos, tasas o contribuciones legalmente debidos por el contribuyente responsable. Y por último, la defraudación fiscal, como así se define, la sustracción o abstención dolosa al pago de impuestos. La clasificación de ilícitos tributarios en Venezuela. Se clasifican en ilícitos formales, ilícitos materiales y, por último, ilícitos penales en el artículo 81 del Código Orgánico Tributario. Los ilícitos formales se originan por el incumplimiento de los siguientes deberes: inscribirse en los registros exigidos por las leyes respectivas, emitir, entregar o exigir comprobantes, llevar libros o registros contables o especiales, presentar declaraciones y comunicaciones, permitir el control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la administración tributaria, acatar las órdenes de la administración tributaria, obtener la respectiva autorización de la administración tributaria para ejercer la industria, el comercio o la importación de especies gravadas, cuando así lo establezca las normas especiales en la materia, y por último cualquier otro deber implícito en la norma de carácter tributario. Los ilícitos materiales son aquellas faltas inherentes a la omisión o retraso de los montos de los tributos gravados por la administración tributaria. En el artículo 101 del Código Orgánico Tributario establece y constituyen ilícitos materiales. 1. El retraso o omisión en el pago de tributos o sus porciones, el retraso o omisión en el pago de anticipos, el incumplimiento de la obligación de retener o percibir, la obtención de devoluciones indebidas
comercializar o expender en el territorio nacional especies grabadas destinadas a las exportaciones para el consumo en el régimen aduanero territorial que corresponda. Y por último, comercializar especies grabadas a establecimientos o personas no autorizadas para su expendio. Y por último, ilícitos penales. En el artículo 118 establecen los ilícitos penales: defraudación tributaria, falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción, insolvencia fraudulenta con fines tributarios, investigación pública al incumplimiento de la normativa tributaria y por último divulgación y su uso de información confidencial. Las sanciones. Las sanciones establece que en el artículo 90 del Código Orgánico Tributario, para quienes incurran en ilícitos tributarios, prisión, multa, comiso y destrucción de los efectos materiales objeto del ilícito utilizados para cometerlo, clausura temporal del establecimiento, inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones y por último suspensión o revocación de la autorización de industrias o expendios. Causas de extinción de las acciones por ilícitos tributarios en Venezuela. Venezuela, dentro de los principales países exportadores de petróleo, no le había dado importancia al sistema de la tributación. Desde hace algunos años los ingresos provenientes de los recursos petroleros se hicieron insuficientes y cambiantes, por lo que los gobiernos en los últimos periodos han buscado otras formas de financiación que sean más efectivas. En este sentido, se inició en Venezuela un esfuerzo de modernización del Estado cuyo principal objetivo consistió en procurar soluciones a la grave crisis del sistema de recaudación de las finanzas públicas. Ahora bien, al efecto, el Código Orgánico Procesal Penal establece con claridad las causas de extinción de la acción penal y específicamente en su artículo 44. Muerte del imputado. 2. Prescripción. En este caso de la prescripción se entiende por la acción penal prescribe el vencimiento de un plazo. 3. Amnistía. 4. Abandono de la acusación en las infracciones de acción privada. Por último, para resumir, el término ilícito engloba todas las conductas antijurídicas en el ámbito tributario, con lo cual se evita de inicio su desdoblamiento en delitos, figura propia en el ámbito penal e infracciones o contravenciones administrativas. Muchísimas gracias.